Desde la Unidad de Comunicaciones del Hospital Intercultural Calbuyanca comenzamos nuestros programas para hablar de salud. En el día de hoy nos acompaña Vanessa González Cuevas, asistente social del sector amarillo de nuestro hospital. Buenas tardes, Vanessa. Hola, Maca, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, en el día de hoy queremos comenzar con un tema que es muy relevante para todos los que somos padres y que nos cuesta mucho hablar, que es el tema de la sexualidad. Un tema que a lo mejor se puede hablar muy sencillo, que se puede entender mejor con nuestros hijos, pero que a veces nos complica un poco harto, yo creo. Sí, así es. Mira, la verdad, Maca, que nosotros en el sector amarillo y verde ya llevamos bastante tiempo realizando algunos talleres de prevención y promoción sobre la sexualidad saludable para nuestros niños y adolescentes. Es un tema que para los equipos de salud ha ido tomando bastante sentido, considerando además que los índices de embarazo adolescente no disminuyen, sino que se mantienen o aumentan. También ahora hemos visto en los últimos informes desde salud el aumento del contagio por VIH. Entonces, hay otras enfermedades de transmisión sexual que no aparecen en los medios de comunicación, pero que sí siguen en aumento. Entonces, a nosotros nos toca hacernos responsables de un tema que es incómodo conversar, pero que cuando uno empieza a informarse, te das cuenta de que es mucho más sencillo de lo que uno creía y que tiene que ver indudablemente con la confianza que se pueda establecer con los hijos. Por lo tanto, hoy día mi rol como trabajadora social, con experiencia en trabajo con familias, está relacionado principalmente a cómo los padres, las mamás, pueden abordar este tema desde el lugar primario de aprendizaje, que es la casa. Sí, porque a veces nos hacemos la pregunta, hablo como mamá y como otras personas más, ¿cuándo es el momento de comenzar a hablar el tema de la sexualidad? ¿A qué año? Hoy en día los chiquititos 5 o 6 años ya tienen acceso a internet, teléfono. Por lo tanto, creo que es súper importante hablar de estos temas. Pero ¿cómo y cuándo? Es ahí donde me gustaría que también nos pudieses orientar con respecto a esto. Sí, mira, me gustaría que pudiésemos establecer como a modo de introducción un juego. Ya. Un poco respecto de lo que es verdadero o falso. Uh-huh. En lo que se cree en la mente un poco de los papás, de las mamás, de cómo abordar el tema de la sexualidad con los hijos. Ya es importante, como tú bien dices, el poder tener claro cuándo es necesario hablarlo, pero también hay que hacer un poco de reflexión en torno a qué tanto los padres necesitan saber o no de sexualidad, o sea, qué tan preparados tienen que estar. ¿Ya? Mira, es bueno aprender como adulto respecto de la sexualidad, tener alguna información. Si nosotros pensamos, antiguamente la verdad es que este era un tema mucho más tabú. Sí, por supuesto. Si uno piensa en nuestros abuelos, la verdad es que no había nada de información y era un tema que tampoco se hablaba ni en la casa ni con las amistades. Por supuesto, era algo que era más bien escondido y no había mucho a quien consultar y dónde encontrar tampoco alguna respuesta. Sí. Bueno, mira, los padres necesitan saber mucho acerca de la sexualidad antes de empezar a hablar con sus hijos al respecto. Eso es falso. Es bueno aprender, tener información como yo te decía, pero siempre es importante dejar saber a los hijos que pueden acercarse a los padres, ¿cierto?, con confianza. Ese es como el primer trabajo que hay que hacer. Más allá de que si tengo o no tengo la información, de lo que yo tengo que encargarme como papá y como mamá es que mi hijo se pueda acercar a mí, me pueda preguntar a mí idealmente. Y está bien admitir que no se sabe algo. Decir, hijo, hija, mira, la verdad es que esto yo no lo sé muy bien, pero voy a averiguarlo para que lo podamos conversar en otro momento. Perfecto. ¿Ya? Otro tema que también a veces nos preocupa es si hablar con los niños de sexualidad causará que tengan relaciones sexuales a una edad más temprana. Esto es falso, ¿ya? Oímos esta preocupación todo el tiempo y definitivamente podemos entender
las preocupaciones que tienen los padres, las mamás al respecto, porque nadie quiere que sus hijos comiencen las relaciones sexuales a temprana edad, ¿cierto? Claro. La buena noticia es que hay estudios que han demostrado que cuando esto se conversa en familia, en la casa, en un ambiente de confianza y seguridad, como yo te decía, eso termina siendo un factor protector. Porque los niños y las niñas entienden a partir de lo que sus padres, que son sus referentes, les dicen, de alguna manera les van transmitiendo que las relaciones sexuales son de los adultos, no son de los niños y las niñas. Los niños y las niñas tienen que vivir su sexualidad porque nosotros somos seres humanos que necesitamos afecto, necesitamos también definirnos en nuestra identidad y todo eso también es sexualidad. No hay que relacionar que la sexualidad es solo el acto de la relación sexual. Entonces, es falso. Hablarles de sexualidad no es anticipar que ellos tengan relaciones sexuales de manera temprana. Vanessa, ¿y cuando pasa esto, por ejemplo, de que los papás no se sienten preparados o no se sienten con las herramientas, no están seguros de cómo hablarle, ¿dónde pueden recurrir? Bueno, nosotros tenemos acá en el hospital, están las duplas psicosociales, está compuesta por psicólogos y asistentes sociales. También está la matrona, a quien se puede acudir y hacer algunas consultas. Ya nosotros tenemos acá la facilidad para poder atender estas consultas en modalidades de consejería de salud familiar, que se llama, que son unos espacios distintos de atención. Tú puedes solicitar la hora libremente con la asistente social, por ejemplo, que de alguna manera es como más fácil el acceder porque no estamos colapsados. No es lo mismo que pedir la hora al médico. Claro, no es lo mismo. O sea, vas a tener una atención más inmediata y tú tienes tu hora, le cuentas un poco de lo que te preocupa y eso se puede conversar y agendar en un espacio de consejería. El espacio de consejería familiar es un espacio en donde consta de 4 sesiones, en donde la idea es que participe ojalá la gran mayoría de los integrantes de la familia, papá, mamá o mamá y abuela, junto con el niño o la adolescente. Y se van trabajando algunos temas en la familia, ¿ya? Primero se puede conversar solo con los adultos, luego los adultos con los niños y se va estableciendo cierta orientación de cómo poder abordar este tema. Ya, o sea, entonces es más fácil de lo que pensamos el cuando nos sentimos a veces no con las herramientas, porque no todos los papás tienen la facilidad o poder hablar o no encuentran la palabra exacta, porque tenemos que pensar que si bien es cierto estos temas se han ido hablando con el tiempo, pero ahora estamos hablando de niños o niñas más chiquititas que empiezan a hablar de estos temas o que tenemos que hablarle. Claro. Y ahí nos cuesta. Claro, lo que ocurre es que, mira, pasa algo bien curioso hoy día en nuestra sociedad, porque de alguna manera como adultos nos cuesta hablarles de las relaciones de pareja o de las relaciones sanas, pero les permitimos que escuchen reggaetón. Yo siempre doy ese ejemplo. El reggaetón está súper normalizado y está parte de casi todas las familias de nuestro país. Y si tú escuchas las letras son sumamente violentas, sexistas, machistas. Sí. Y colocan a la mujer como un objeto sexual y por lo tanto me parece que si ese es el mensaje que estamos aprobando, por el cual nuestros hijos empiezan a entender, ahí nos estamos equivocando. Entonces hay un poco que disminuir un poco de esa música en la familia y conversar más, po. Así es, como irles explicando y buscando la forma más sencilla de explicarles solamente. Claro. Igual hay otro tema que tiene relación a lo que estamos hablando y que muchas veces en la adolescencia igual da como miedo preguntar, que es cuando los adolescentes preguntan a sus padres sobre el tema de sexualidad. ¿Caso esto es ya porque iniciaron o están activos sexualmente? ¿Eso será verdadero, falso, será así? Es falso. Mira, no necesariamente. Muchos adolescentes hacen preguntas respecto a la sexualidad solo porque tienen la curiosidad y quieren saber las opiniones y lo que están pensando los papás sobre esto. Como te decía, hay mensajes sobre
el sexo en todas partes, pues la televisión, las películas, el internet. Los niños hoy día tienen acceso casi súper fácil al internet y muchas veces los padres no tienen ni idea de lo que los niños están viendo. Entonces, cuando un hijo o una hija te pregunta, hay que considerar, yo siempre me gusta un poco abordar sobre hay unos pasos. Que son los 4 pasos que se recomiendan para ayudar, ¿cierto?, a nuestros hijos a que tengan una información adecuada. Ya, eso me gustaría que los pudiésemos mencionar para que igual podamos ayudar en este tema. Por ejemplo, es importante normalizar y validar la pregunta que nos está haciendo nuestro hijo. A ver, para esto es importante que cuando uno de nuestros hijos nos pregunta respecto de, por poner un ejemplo, ¿de dónde vienen los niños? ¿Cómo nacen? Que es la clásica pregunta. Sí. Uno podría contestarles, qué buena pregunta, hijo. ¿Por qué me estás preguntando eso hoy? También es como contrapreguntar, que lo que busca es sacar información desde dónde el niño o la niña está teniendo esta curiosidad. ¿Por qué viene eso? Y eso también permite que el niño o la niña sientan que están haciendo una buena pregunta, por lo tanto va a permitir que siga conversando contigo. Que le dé confianza y se sienta más tranquila al preguntar. Claro. También es importante preguntar si has escuchado algo al respecto, ¿qué has escuchado sobre eso? Cuéntame tú a mí, a ver, ¿qué has escuchado? ¿Qué sabes tú? ¿Qué te han dicho? ¿Con quién antes lo has conversado? Y ahí uno como papá, como mamá dice, a lo mejor esto lo está desde la escuela, con otros compañeros, o porque vi una película y quedó pensando qué es lo que era eso. Fija, entonces es importante saber desde dónde viene esta pregunta del niño o la niña, porque en algún minuto la van a hacer. Por supuesto, siempre va a haber una edad en que va a llegar. Y también tenemos que pensar que nosotros, muchos papás, no estamos todo el día en la casa y muchas veces esta pregunta se la van a hacer a la nana, a la tía, a la abuelita, a la persona que está con ellos más cercano. Por lo tanto, es una pregunta que todos debiéramos estar preparados para poderla contestar de la forma más sencilla. Y en ese caso, ¿qué consejo nos puedes dar? ¿O qué paso? ¿Cómo hay que hacerlo? Bueno, mira, como te decía, primero normalizar y validar la pregunta. Segundo, preguntarle qué cree. ¿Qué cree él o ella de esto? Y lo otro es poder contestar de manera muy honesta, basándonos en lo que nos dice nuestro hijo. Ser honesto y ahí uno tiene la oportunidad también de transmitir algunos valores. El poder decir que en algún momento va a ocurrir que la información va a ir de menos a más, porque uno también, de acuerdo a las edades, no puede entregar toda la información. Y también el que la respuesta, como te decía, pueda generar una siguiente conversación. No puedo decirle a mi hijo lo clásico, ay, eso no es para que tú lo sepas, esas cosas son de grande. Estás muy chico para saber de eso. Para entenderlo. O decirle el mito que los niños, no sé, pues vienen de la cigüeña, que es un clásico. O la semillita que me dejó tu papá en la guatita, que es como clásico, y los niños dicen, pero ¿y cómo la semillita quedó en la guatita? No entienden. No. Entonces es importante el poder decirles que los hijos vienen al mundo a partir de una relación de pareja afectiva, de respeto, de amor, donde dos personas adultas deciden de manera voluntaria quererse, respetarse, amarse. Hasta ahí yo creo que para cierta edad los niños se van a quedar tranquilos. Estoy hablando de una edad, no sé, de 6 a 10 años. Claro. Uh-huh. Recordar que hay un minuto en que los niños también ya empiezan a tener acceso a información más desde el punto de vista biológico, no sé, el aparato reproductor femenino, el aparato reproductor masculino. Entonces ahí ellos, con lo que uno ya les haya dicho previamente, empiezan a entender más fácil y no lo ven con un doble sentido, que es lo que transmiten las canciones hoy día de reggaetón. O sea, claro. Las letras a veces son realmente Y no les cuesta tanto también a la hora de cuando en el colegio se enfrentan a la materia y ven a dos personas desnudas, uh-huh,
porque igual eso muchas veces también nosotros le adjudicamos otros nombres a nuestras partes de nuestro cuerpo. Por lo tanto, también es importante que nosotros podamos hablar con naturalidad y cómo se llaman las cosas. Bueno, igual otro tema importante es que la pregunta que también tú me haces de cuándo es bueno poder hablar de esto con los hijos es finalmente que es en todo momento. Desde que son pequeños y no tan solo hablarlo, decírselo directamente, sino que uno también a los hijos les habla con el ejemplo. Exacto. O sea, si ellos ven una relación de pareja sana, ellos van a ir entendiendo que así son las formas en las que nos debemos relacionar. El tema importante es que ellos sepan lo que significa ser niño o ser niña, no desde una visión que hoy día impera todavía, que es machista, que es con el tema de los roles, que lo clásico, no, esto es de niñita, esto es de niñito. Rosado, celeste. Sí, por ejemplo, eso también es sexualidad, el que los niños vayan entendiendo que nosotros vinimos a cumplir distintos roles en la sociedad y que yo no dejo de ser niño porque me gusta, por ejemplo, peinar a mi hermana. O cocinar. O lavar. ¿Te fijas? A través del amor y el afecto, cómo se expresa el amor y el afecto, como te decía, con los demás, la imagen del cuerpo, cómo nos sentimos respecto de nuestro cuerpo, cómo debemos cuidar nuestro cuerpo. En la etapa primaria, yo de lo que he podido ir conociendo desde los 2 hasta los 4 años, es sumamente importante que los niños y las niñas conozcan su cuerpo y respeten su cuerpo y el de los demás. Que conozcan con nombre específico que los niños tienen pene, que las niñas tienen vagina, y hay que decir el nombre tal cual es. Claro. Mira, yo trabajé anteriormente bien vinculada al área de infancia. En su momento, cuando era estudiante, pude conocer desde ahí lo importante que es que los niños conozcan su cuerpo, y que el cuerpo no puede venir y tocarlo cualquier persona, que ellos tienen que aprender a respetar el cuerpo de ellos y también el de los demás. Y pasaba mucho que las niñas o los niños que sufrían de algún tipo de abuso sexual no tenían claridad de cómo se llamaban sus partes íntimas. Claro. No, entonces, el abusador establece ciertos nombres, nombres muy burdos por lo demás, y con eso los niños les cuesta mucho más identificar que están siendo víctimas de un abuso, porque permiten que esta persona los toque, ¿te fijas? Claro. La verdad es que es bien importante, como te decía, el que en la primera etapa los niños reconozcan, identifican que hay partes del cuerpo que son íntimas y son privadas. Y lo otro también, y yo creo que es importante el no hacer diferencia en cómo le hablamos a nuestras hijas que a nuestros hijos, hombre, mujer, no hacer una diferencia en cuanto a cómo nos estamos refiriendo al tema de la sexualidad. Ellos necesitan la misma información, niños y niñas. Por eso te decía el tema de los roles, el de repente que al niño pareciera ser que se le anticipa mucho más por el solo hecho de ser hombre. Antiguamente, si tú recuerdas, estaba validado llevar al hijo a los 12 años a un prostíbulo. Claro. Para que se iniciara sexualmente. O sea, esas cosas pasaron en nuestro país, quizás probablemente todavía ocurran, pero está un poco más ya, digamos, perdiendo el sentido. Pero si uno piensa en la historia, efectivamente a las niñas nunca se les ha permitido hablar de la sexualidad o sentirse libres en ese ámbito. Y lo que nosotros queremos plantear hoy día desde los equipos de salud es que, como te decía, en primer lugar los niños tienen que identificar sus partes del cuerpo, que el pene y la vagina es otra parte del cuerpo, que hay que cuidar. Claro. Que es importante proteger, que va a llegar un minuto en el que ellos se van a sentir atraídos por un otro u otra, y que en ese momento hay que tener claro de que ellos lo que van a sentir es parte del desarrollo, porque los niños
y adolescentes sufren cambios físicos y psicológicos, el desarrollo hormonal. Ellos van creciendo, empiezan a tener ciertos cambios emocionales que hay que saber enfrentar. Y hay por ejemplo, me gustaría ejemplificar aquí cuando los niños son pequeños, los hombres, y empiezan a explorar su cuerpo. Claro. Se tocan el pene y la mamá, ¿qué es lo clásico que les dice? ¡Ay, no seas cochino, sácate la mano de ahí, que es sucio! Bueno, una respuesta asertiva a eso es decir, hijo, ¿te molesta ahí? ¿Qué te pasa? Si el niño a uno no le dice nada, uno... Ya, tienes que tratar eso, hijo, tienes que tratar de hacerlo en un espacio más solito, no te va a estar haciendo daño, el poder indagar, porque es normal que ellos se toquen. Aparte que es parte de nuestro cuerpo. Claro, pero lo que uno tiende a hacer es prohibirle. Entonces ahí el mensaje que le estamos entregando como adultos es que eso es cochino. Claro. Y que es cochino tocar el cuerpo. Entonces ahí ya ese mensaje está errado porque el niño debe explorar su cuerpo y es normal. Porque en un minuto cuando sea adolescente va a venir la etapa de la masturbación y la idea es que no esté frustrado con eso, sino que tenga claridad de que la masturbación es parte de su desarrollo y que tiene que hacerlo en un lugar privado, obviamente, porque hay extremos en donde se da que los niños, por no haber tenido una información correcta y adecuada, caen en algunas situaciones que son un poco incorrectas, ¿ya? Pero todo, vuelvo a decir y vuelvo a insistir, todo tiene que ver en cómo yo converso con mis hijos sobre este tema. Vanessa, y ustedes, yo sé que salen mucho a terreno, salen a los colegios, a las escuelas, a los liceos, se encuentran con distintas edades. Uh-huh. ¿Cuáles son las palabras, las consultas más recurrentes? ¿O dónde creen ustedes que hay que enfatizar más? ¿Qué tenemos que hacer nosotros como papás? Porque también tenemos que ver esa parte. Mira, me parece que el poder empezar a conversar con otros adultos es bueno. El hablar entre nosotros los adultos es como un tremendo paso, porque ya que no lo hicieron nuestros padres con nosotros, hay que hablar un poco desde las mismas frustraciones que tenemos con el tema. Es importante que entendamos que hay que entregar un mensaje de que esto es normal y natural en la vida de los seres humanos. A todos en algún minuto nos va a tocar el sentir atracción física y sexual y emocional por el otro. Uh-huh. Lo importante es que cuando eso ocurra yo ya tenga varias de las dudas un poco resueltas. Si hoy día nosotros pensamos que los embarazos se siguen manteniendo y que se mantienen en las clases sociales más bajas de nuestro país, es porque esa niña se inició sexualmente y no tuvo la información de que podía haberse cuidado para prevenir el embarazo. Entonces, uno debe pensar como adulto, yo tengo que contarle en algún minuto a mi hijo y a mi hija que cuando llegue el desarrollo, digamos, de la pubertad, llegue el desarrollo, en el caso de las niñas, el ciclo menstrual, va a tener el riesgo de tener un embarazo. Eso no quita que previamente ella no esté en riesgo también de que tenga alguna relación sexual, por el tema de las violaciones y todo eso. Por eso es importante el tema de decirle a los niños tempranamente cómo tienen que cuidarse, cuidar su cuerpo y cuidar el de los demás, el respeto. Y para eso somos nosotros los adultos, los padres, los que tenemos que asumir ese compromiso. Si yo hay algo que no sé, tengo que buscar un profesional que me ayude cómo abordarlo. Y para eso estamos nosotros acá en el hospital hoy día, para entregar esa información. Claro, porque aparte que estos temas, si nosotros lo conversamos a medida que va pasando el tiempo y vamos entregando más información, nuestros hijos se van a ir educando en el tema sexual y eso nos va a permitir igual, porque hoy en día igual vemos el tema del SIDA, que igual es un tema que no es menor, que en otro momento también vamos a conversar, pero que va muy de la mano de lo que es educarse en el tema sexual. Vanessa, a mí me gustaría saber igual,
lo mencionamos en algún momento al principio, pero de qué forma los colegios, los apoderados pueden acercarse a su sector, pueden pedir que los vayan a visitar en alguna reunión de apoderados, o los mismos profesores jefes. ¿Cómo podemos hacerlo? Mira, los colegios hoy día están siendo abordados. Ya el sector amarillo está trabajando con algunos establecimientos educacionales. Entiendo que el sector verde también. Entiendo que los otros sectores rojo y azul también tienen, porque nosotros nos dividimos algunos establecimientos educacionales y ahí implementamos nuestros talleres. Así que como que la cobertura de colegio, digamos, público de acá de Cañete están siendo abordados. Los padres pueden acercarse a pedir, como te decía, hora con la trabajadora social o la psicóloga, o en algún caso cuando las mamás tienen horas con las matronas también aprovechan de hacer sus consultas para las hijas. Por lo general las matronas siempre nos cuentan eso. Está la posibilidad de poder acceder a la información y a ver cómo abordarlo. Este es un tema que cuesta conversarlo. Hoy día se está dando un poco más de facilidad. Los apoderados hoy día están, digamos, también siendo partícipes de algunos talleres. Nosotros tenemos pensado como sector amarillo poder trabajar con los apoderados, porque no sacamos nada con hablarlo solo con los niños y con los profesores. Claro. También tenemos, la parte fundamental son los papás y las mamás. Pero esto tiene que ser igual un compromiso. Hoy día el mayor temor de muchas mamás es que las hijas queden embarazadas. Y la verdad es que no saben que, no es que eso sea como un mal menor, ya es una situación lamentable y genera mucho dolor, mucho problema en una familia, un embarazo adolescente. Pero antes de eso también están las enfermedades de transmisión sexual. Por supuesto. Que son gravísimas. Y son muchas, y son muchas, y que es desde ese punto de vista, para poder prevenirlas, la responsabilidad es compartida con la familia. O sea, el hospital hace una parte, pero la otra responsabilidad es de la casa. Y es de la comuna en general. La comuna debiera tener espacios más de conversación sobre esto, poder invitar personas que puedan venir a exponer desde la universidad, la academia. Siempre es importante estar actualizando el conocimiento. Nosotros estamos haciendo talleres piloto sobre sexualidad saludable, y la experiencia con los chiquillos nos dice que en las casas no se está hablando de nada. Y eso es un riesgo permanente. Porque ellos la información que la obtienen de mala manera. Claro, porque recurren a internet, recurren al consejo del amigo. Exacto. Y ahí es donde fallamos, porque inclusive como algo tan simple, que lo vemos simple, por ejemplo, el buen uso del condón. Y que muchas veces los niños les da vergüenza comprar un condón. Claro. Les da vergüenza, porque por eso te digo, hay una responsabilidad como social sobre esto. Sí. Porque no hay capacidad de facilitar el uso de los preservativos para los adolescentes. O sea, Chile tiene un poco esto del doble estándar. Por eso te vuelvo a mencionar el tema del reggaetón. A mí me sorprende que sea tan validado, que escuchemos tanto, que todos corean las canciones, pero que no tengamos la capacidad de entregarle un condón a un adolescente. Así es. Vanessa, el tiempo se nos hace muy cortito. Estamos llegando ya al final de nuestro programa. Me gustaría ver si tienes algo más que agregar, si quieres darnos algún tip final. Y te dejo el micrófono. Mira, yo me gustaría decirle igual a los papás y a las mamás que hay momentos oportunos también para poder hablar de esto. Ya no es que después que escuchen el programa todos vayan y corran y quieran hablar del tema. Una buena oportunidad es cuando los hijos preguntan. Ahora, eso igual hay que leerlo como que ya estamos llegando un poquito tarde, porque significa que el niño o la niña algo ya está sabiendo. Claro. Entonces es importante ahí saber desde dónde está manejando la información. Hay que hablarle a los niños y a las niñas con un lenguaje claro y concreto.
No podemos dejarlo con mensajes que ellos no sean capaces de comprender. Y todo de acuerdo a la edad. Por eso vuelvo a insistir. Acá en cada etapa es importante irse concentrando en algunos aspectos. El tema de los roles, el tema del cuidado, la higiene también es importante. Los niños tienen que aprender sobre su higiene corporal. El tema de la intimidad, el afecto. Son distintas cosas que van todas mezcladas con la sexualidad. Van todas de la mano. Van todas de la mano y hay que irlas conversando en un ambiente seguro. En momentos oportunos de aprendizaje me refiero con que a partir, no sé, de que ven una imagen, por ejemplo, yo sé que muchas familias ven las teleseries. En las teleseries los niños ya hace rato que ven a las parejas darse besos, incluso hasta uno puede observar imágenes en donde se da inicio, claro, como que se deja entrever que va a haber algo más, ¿cierto? Ahí es importante conversar con los niños y decirles, ¿qué te parece esto que estamos viendo? ¿Cómo crees tú es adecuado? Incluso creo que hay una teleserie que se llama Buena Profe, que vi en un comercial, que había una chiquilla adolescente embarazada. Y estas teleseries las están viendo niños de 10 años, o incluso menos. Claro. Entonces a ellos les sorprende, quieren entender el por qué está pasando eso, y ahí una buena instancia el poder conversarlo. Sin ir más lejos, también en nuestra realidad, pues, o sea, los niños tienen a sus hermanas embarazadas muchas veces. Entonces, el momento de aprendizaje tiene que ver un poco también con la realidad local de cada uno, de lo que cada uno vive. Yo también soy mamá, no soy experta en el tema, quiero aclararlo también, que esto es un aprendizaje colectivo. Soy mamá de 2 niños y me he visto enfrentada también a las preguntas, claro, ya de mi hijo mayor, la verdad, y también ha sido, no es complejo, no puedo decir que ha sido complejo el qué decirle, sino que a mí me preocupa que lo que yo le diga, cómo lo va a interpretar el resto, que lo vean que sabe algunas cosas, ¿te fijas? Porque hay sanciones morales, por supuesto, para quienes no hablan de esto con un poco más de tranquilidad. Bueno, Vanessa, muchas gracias por habernos acompañado en el día de hoy y vamos a seguir hablando de estos temas y otros temas que están relacionados en salud. Muchas gracias por habernos acompañado y esperamos que este tema les sirva para colocarlo en la conversación de hoy, la conversación de mañana, pero que comencemos a hablar de lo que es la sexualidad. Muchas gracias y nos volvemos a encontrar.